Hola, hola, ¿qué tal mis tejiartistas? Soy Gloria Paredes de Vivir Tejiendo y les agradezco permitirme entrar a sus hogares. El día de hoy compartiré con ustedes el paso a paso de este bonito cuello bufanda realizado en la técnica de 2 agujas o palitos en un punto que lleva por nombre punto bonito. Es un punto súper fácil de realizar que se teje solo en 6 carreras y para tejer esta bonita bufanda hemos utilizado un aproximado de 120 gramos de lana indicada para las agujas de 4 milímetros, pero hemos trabajado con agujas de 8 milímetros, 2 botoncitos, una tijerita, aguja lanera y listo. Manos a la obra, no se pierdan ni un solo detalle. Bien, chicas, vamos a empezar a tejer nuestra bufandita en un modelo original y la vamos a hacer en agujas de 8 milímetros con lana doble de 4 milímetros cada una, así que al ponerlas juntas me queda preciso para las agujas de 8 milímetros, ¿sí? Vamos a montar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19 puntos. Pero si tú la quieres más anchita, puedes poner la cantidad de puntos que desees, porque esta puntada que lleva por nombre punto bonito no necesita que los puntos sean múltiplos de algún número en especial, ¿sí? La cantidad de puntos que tú quieras. Se tejen 6 carreras y vamos a empezar. Yo aquí ya he avanzado un tramo largo, pero imaginemos que estamos en la primera carrera. Para tejerla vamos a utilizar aproximadamente 120 gramos de lana. Y vamos a tejer así la primera carrera toda en punto revés, ¿sí? Desde el primer punto hasta el último punto, como les digo, imaginemos que hemos recién montado los puntos, los 19, 20, 25 puntos según el ancho que tú desees. Y vamos a tejer la primera carrera toda en punto de revés, ¿sí? Ahorita les voy a dar la medida de ancho que me da estos 19 puntos con lana doble de 4 milímetros en agujas de 8 milímetros. De manera que ustedes puedan más o menos echarle un cálculo de cuán ancha o cuán angostita quieren esta bufanda, ¿sí? Entonces, primera carrera toda en punto revés. Y vamos a medir cuánto tiene. Así, a grosso modo, 14 centímetros, ¿sí? Bien. Vamos entonces a retirar la cinta métrica y vamos a seguir. La segunda carrera se teje de la siguiente manera. Vamos a tejer aquí un punto derecho, ¿sí? Vamos a empezar con un punto derecho, le vamos a tejer un punto revés y vamos a repetir esto. Un derecho, un revés. Seguimos repitiendo por toda la cantidad de puntos que tengamos. Un derecho y un revés. Un derecho y un revés. Y así nos vamos por toda la segunda carrera, pero lo importante es empezar con un derecho, ¿sí? Termino entonces esta carrera que empecé tejiendo un derecho, un revés, un derecho, un revés por todo lo largo, lo ancho de mi tejido. He terminado la segunda carrera. Vamos a tejer la tercera carrera y la tercera carrera se teje tal y como veo los puntos. Donde ve este punto llano es punto derecho, donde ve este nudito es punto revés, entonces tengo revés, derecho, revés. Donde hay revés, tejeré revés. Esta es la tercera carrera, ¿sí? Donde hay derecho, tejeré derecho, tal y como hacemos la puntada de elástico uno por uno, tal y como están los puntos. Donde veo derecho, tejo derecho, donde veo revés, tejo revés, y así termino toda la carrera, que es la tercera carrera. Vamos a continuar. Bien, estoy terminando así esta tercera carrera tal y como veo los puntos. Acabé la tercera carrera, vamos a la cuarta carrera, que es súper fácil. Todos los puntos los tejeremos en punto derecho, de principio a fin. Yo mis 19 puntos y ustedes la cantidad de puntos que tengan, ¿sí? Toda esta carrera, que es la número 4, entonces la tejemos toda en punto derecho. Terminé la cuarta carrera, vamos a empezar la quinta carrera. Y como bien, vamos a tejer entonces la carrera número 5 o la quinta carrera. Y empezaremos tejiendo un punto derecho, luego un punto revés, y luego un punto derecho, y luego un punto revés. Y continuaremos así por todos los puntos hasta terminar, ¿sí? Un derecho, un revés, un derecho, un revés. Si notan, aquí donde tengo esta línea que está en punto derecho, luego de haber realizado esta carrera de aquí,
Ahora estoy alternando, ¿sí? Aquí donde iba derecho, ahora irá una columna de revés. Y donde iba punto revés, una columna de derecho. Así está aquí, miren. Derecho sobre revés y sobre derecho revés. ¿Bien? Así vamos alternando los puntitos. Ustedes sigan las indicaciones que yo le he dado en cada carrera y continuamos tejiendo esta quinta carrera que hemos empezado con un derecho, un revés y repetimos eso por todos los puntos. Bien, he terminado de tejer esta quinta carrera y vamos a tejer la sexta y última carrera. Y se teje tal y como se encuentran los puntos, ¿sí? Donde veo revés, tejo revés, donde veo derecho, tejo derecho. Entonces tejo revés y luego derecho. Y esto lo repito por toda la cantidad de puntos que tenga. Revés, derecho. Entonces la carrera número 6 o la sexta carrera se teje tal y como los puntos se encuentran de la carrera anterior. Así terminaré de tejer esta carrera para luego repetir desde la 1 hasta la 6 todas las veces que sean necesarias hasta tener el largo de mi chalina. Bien, como pueden observar aquí he continuado tejiendo y voy a darles la medida, ¿sí? Les dije 75 centímetros, pero creo que tengo un poquito más. Tengo casi 40 centímetros. Como está doblada, quiere decir que he tejido 80 centímetros. Bien, una vez que han tejido 80 centímetros, estando por el revés de nuestro tejido, vamos a rematar los puntos, ¿sí? Y vamos a tejer un punto derecho, el segundo también, y el anterior pasa por encima. Y así vamos a rematar todos los puntitos hasta llegar al último punto. Quiero mostrarles cómo es que se debe de ver su tejido. Miren, así por el revés, así por el derecho, ¿sí? Entonces vamos a terminar de rematar hasta el último punto para ir con el siguiente paso. Bien, he tejido hasta el último puntito y voy a dejar una cuerdita como de unos 15 o 20 centímetros y voy a pasar este pedacito de lana que está sobrando por este último punto. Ajustamos aquí y listo. Ahora, una vez que ya tenemos nuestra bufandita de la medida que necesitamos y hemos rematado los puntos como aquí, hemos dejado la cuerda larguita porque luego vamos a poner flecos, vamos a ir con el siguiente paso que es muy sencillo. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tejer 5 puntos, 2, 4 y 5 en punto de Santa Clara. Yo aquí ya lo tenía avanzadito porque solamente es montar 5 puntitos y tejer en punto de Santa Clara o punto derecho o la siguiente cantidad que les voy a dar en centímetros, ¿sí? Miren, estos 5 puntitos miden casi 13 centímetros, 12 centímetros y medio, casi 13 centímetros, ¿sí? Entonces, bien, una vez que ya hemos tejido estos 12 o 13 centímetros todo en punto derecho, lo que vamos a hacer ahora es rematar los puntos y yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a tomar dos puntos juntos, a ver, vamos a aclarar bien la imagen, ahora sí. Dos puntos juntos del revés. Y los tejo. Este que queda lo vuelvo a la aguja izquierda y vuelvo a tejer juntos los dos del revés. Y este lo vuelvo y juntos. Rematamos nuestros puntitos, ¿sí? Bien. Ahí está. Vamos a cortar la hebrita. Y pasamos este pedacito de hebra por allí. Y nos queda así como un rectangulito. Ahora lo que voy a hacer yo es cortar todas las hebritas que me han quedado. Bueno, aquí hice un nudito, ya está muy aseguradito. Y esto que está quedando lo voy a perder con la ayuda de la aguja lanera o de un ganchillito como lo estoy haciendo ahora. Así, porque esto no se debe de ver, ¿sí? Debe de quedar muy limpiecito nuestro tejido. Por aquí también voy a cortar estos hilitos que van quedando. Aquí vamos a hacer esto así. Ahí está. Todo lo vamos a esconder muy bonito para que no se vea, ¿sí? Bien, cortamos aquí y listo. Ahora vamos a poner esta presillita en nuestra bufandita. Yo acá le puse unas marquitas a mi bufandita, pero les voy a dar todas las medidas para que lo hagan con toda facilidad, ¿sí? Miren, aquí yo tengo unas medidas
Ahí está, creo que se ve bien. Desde la base, de cualquiera de los lados, ¿sí? Cualquiera de los lados, desde la base a 11 centímetros, vamos a poner una marquita. Y luego desde la base a 17 centímetros, ponemos otra marquita. Bueno, yo la puse torcida, pero vamos a ponerla derecha. Ahí está. A los 17. Entonces damos un marcador a los 12 centímetros, otro marcador a los 17 centímetros. Bien, ¿qué voy a hacer con esto? Miren, voy a traer mi presillita y la voy a colocar, como tengo las dos marquitas, voy a dejar el mismo espacio de acá para acá y de acá para acá, ¿sí? No tiene que ser exacto, es un cálculo nada más. Entonces lo que voy a hacer es coser este botoncito aquí y coser este botoncito aquí, de manera que me va a quedar para poder pasar por allí la bufandita. Entonces aquí tengo ya mi agujita, ¿sí? Hacemos un nudito y voy aquí al filito para coser como cuando cosemos un botón convencional, ¿sí? Nada extraordinario. En este caso vamos a coser así en forma de X. Ya saco esta marquita y por aquí voy a asegurar. Aseguro y luego voy a perder entre las hebritas del tejido y corto, ¿sí? Ya tengo un lado de la presillita asegurado. Ahora lo que voy a hacer es colocar igual este lado aquí con el botón de este lado. Entonces pues ya puedo retirar esto. Wow, se pasó, el nudito estaba muy pequeñito. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a hacer más cabezoncito este nudito para que se pueda quedar allí. Ahora sí. Ahí está. Y con mucha paciencia y cariño, porque ustedes saben el valor que tiene cada cosa que tejemos, ¿sí? No es que la lana sea cara, ni ninguno de los insumos que usamos sea caro. No tiene nada que ver eso, sino el cariño que nosotros le ponemos es lo más importante. Y lo más bello de todo es que nunca habrá una prenda exactamente igual que la otra, porque lleva nuestro sentimiento. Puede verse por fuera igual, pero el sentimiento, el cariño, la dedicación que le ponemos nunca será igual. Cada una tiene su manera de expresarlo. Bien, ahí está. Vamos a cortar la hebra, vamos a limpiar nuestra mesa. Ahí está. Y esto nos queda así. Ahora yo voy a traer la bufandita que está así. ¿Y qué voy a hacer? Lo siguiente, miren, voy a acomodar así, puedo doblar así y así. Y voy a pasar por aquí. Voy a pasar la misma altura que tengo en el otro lado, ¿sí? Así. Miren qué hermoso nos va quedando, pero nos faltan los flequitos. Entonces yo corté unos flequitos. A ver, creo que son estos. Déjenme y les enseño. Acá los tengo. Aquí están mis flequitos. Voy a ordenar un poco mi mesa porque la verdad que me mareo cuando tengo muchas cosas por aquí. Y voy a usar un ganchillo solamente para pasar los lacitos o las hebritas. Mis flequitos tienen, a ver, yo les puse 48 centímetros, ¿sí? Porque los voy a doblar así de dos, o sea, voy a tomar dos flecos, ¿sí? De 48 50 centímetros, los voy a doblar así, van a quedar 4, y estos 4 los voy a doblar a la vez así y van a quedar como 8. Entonces voy a tomar una parte de aquí de mi tejido y voy a pasar mis flequitos por allí. A ver, lo vamos a hacer de nuevo, ¿sí? Vamos a tomar un huequito que se vea ahora sí bien pronunciado. Y ahora sí paso mis flequitos. Ya está. Corto la puntita, corto el hilo que estaba sobrando también. Y así voy a colocar todos mis flequitos. Voy a hacerlo de nuevo, ¿sí?
para que ustedes puedan ver bien. Entonces tomo mis flequitos de 50 centímetros, que son dos lanitas de 50, las emparejo así en la puntita y las doblo. Tengo 4 y luego las vuelvo a doblar y tengo 8 hebras. Ahora a mí me gusta ir aquí de extremo a extremo para que me vaya quedando igual parejo. Pongo aquí esto y paso los flequitos. Una vez que los paso, corto en la puntita y nada más. Y continúo. Ahora verán lo que hago. Siempre es importante poder igualar las puntitas. Otra vez. Y voy a ir al centro para, como les decía, me quede muy parejito. Paso por aquí. Y luego por aquí. Y listo. Otro parcito más que se convierte en 8 flequitos, porque le vamos a poner doble y luego doble otra vez. Ahí está. Y voy a la mitad de todo este espacio. Aquí. Paso y corto. Y así voy a terminar de poner aquí y luego si quiero más aquí, aquí, y voy llenando todos los espacios. Otra cosa importante es que la misma cantidad de flecos que pongo aquí tengo que poner de este lado, ¿sí? Cuando termine de poner los flecos, vamos a ver cómo luce en el maniquí. Bien, chicas, miren, ya le puse los flequitos, ya quedó así nuestra bufandita. Ahora vamos a ver cómo luce en nuestro maniquí. Y listo, miren, así de linda quedó nuestra bufandita corta con la presillita y los botoncitos en esa parte. Si ustedes desean pueden dejarlo también sin botones, pero creo que el botón es lo que le da un toque muy coqueto, ¿sí? Espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejer esta bonita bufandita y será hasta una próxima oportunidad si Dios lo permite. Un besito, bye bye.